A continuación, se invita a la postulante Jenny Sandra Magallanes Rodríguez, postulante a la plaza de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sírvase pasar a la mesa y tomar asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Buenas tardes, postulante Magallanes Rodríguez Jenny Sandra. A ver, ¿qué nos puede decir acerca de la necesidad, ¿no?, de implementar un programa criminal de compliance para la resocialización del delincuente? Sí, bien, es el tema de mi tesis. Mi propuesta es una propuesta normativa basada en una analogía estructural. Si bien el compliance no se basa en un fundamento organizacional, pero su núcleo estructural no es la organización en sí, sino más bien la evitación de riesgos bajo la cultura de cumplimiento. En tal sentido, se verifica que, por ejemplo, para el delincuente económico se necesita de unas intervenciones específicas. ¿Por qué? Como lo decía Sutherland en el año 1939, la delincuencia, en ese momento que le llamaban callejera, responde a un déficit socioeconómico o cultural. Pero el delincuente económico no tiene ese tipo de déficit. Entonces, los programas de resocialización, como son los máximos o los clásicos programas, ese tipo de arquetipo ya no responde al delincuente económico. Entonces, ¿por qué no traer la lógica racional de esta cultura de cumplimiento normativo en búsqueda de una resocialización del delincuente económico? Pasando a otro tema, ¿cuál es su opinión respecto a la ley 32.107, que es la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestra legislación? Bien, en nuestro país hemos padecido bastante el tema de afectación a lesa humanidad. Tal es así que el Perú ha generado una suerte de jurisprudencia a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El tema de lesa humanidad está tratado dentro de las categorías de jus cogens, ¿no? Ahora bien, esa ley que establece el tema de lesa humanidad y que me parece que está circunscribiéndola a, o mejor dicho, está estableciendo algunos parámetros que colisionarían con el desarrollo jurisprudencial tanto de nuestro Tribunal Constitucional como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, si bien es una ley, necesita de un análisis concreto en cada caso. Claro. ¿Qué opina cuando las autoridades, ya sean en el Ministerio Público, en la Fiscalía, piden a los jueces no aplicar tal o cual ley? ¿Cuál es su opinión? Bueno, los sujetos procesales al interior del proceso tienen su derecho de petición. Pueden pedirlo al Poder Judicial, pero es el juez el quien debe... Me refiero cuando lo hacen las autoridades. O sea, ¿cómo hay una interferencia? Claro, cuando alguna autoridad de un nivel alto solicita no aplicar la ley. Bien. Tal o cual determinada ley. ¿Cómo, para usted, qué constituye esa conducta? Bueno, sería una interferencia, ¿no?, a la independencia judicial. Incluso la ley orgánica del Poder Judicial establece que nadie puede abocarse a causa pendiente. En este caso, una interferencia externa podría debilitar la institucionalidad si el juez no tiene firmeza en el cargo, ¿no? Porque la independencia judicial no solo depende de la fortaleza del juez, sino también necesita de condiciones objetivas que lo respalden. En este caso también habría mecanismos, ¿no? Por ejemplo, documentar una interferencia a fin de transparencia, lo que
protegería la institucionalidad y, si es necesario, también recurrir a los órganos de control respectivos, no como un acto de confrontación, sino como un acto de mecanismo de defensa de la institucionalidad para garantizar la independencia del Poder Judicial. Dígame, a ver, no obstante que es en materia penal que está postulando, ¿está conforme con el matrimonio de personas del mismo sexo? Bien, bueno, con los avances, ¿no?, del enfoque tanto de género y la progresividad de los derechos, yo considero que el matrimonio entre el mismo género también puede ser una opción razonable, ¿no? Si bien hay un reconocimiento paulatino, ¿no?, a quienes tengan otro tipo de opción, debe protegerse siempre la diversidad como fundamento también de la dignidad humana. Cuando se habla de matrimonio se generan también el derecho a poder adoptar. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que un matrimonio, en el caso hipotético, ¿no?, de personas del mismo sexo puedan adoptar niños? Bien, teniendo en cuenta la adopción es un derecho del niño, ¿no? En nuestra legislación pueden adoptar personas solteras. No hay un filtro sobre la opción sexual. En tal sentido, si no exige esa excepción negativa y se habilitaría un matrimonio homosexual, yo creo que sí podría también habilitarse, siempre y cuando se cumplan el objetivo de la adopción, ¿no? Es que los adoptantes cumplan con las condiciones necesarias para darle el cuidado indispensable al niño, ¿no?, protegiendo siempre el interés superior del niño. Bien. Por mi parte, eso es todo. Gracias, Doctor Chambubí. ¿Sí? ¿No? Doctor Ríos Patio. Sí. Buenas tardes, señora Magallanes. Buenas tardes, señor Ríos. Dígame, en su concepto, informado por cierto, ¿cuál es la relación y el límite entre una interpretación evolutiva de los derechos humanos y el activismo judicial? Bien. La interpretación de evolutiva, en todo caso... Evolutiva. Evolutiva, claro. Es que la interpretación de los derechos fundamentales siempre es expansiva y progresiva, ¿no? La interpretación que debe aplicarse al caso siempre es la que proteja de mejor manera los derechos fundamentales. Ahora, en cuanto al activismo judicial, yo considero que debe tenerse por el juez muy claro el concepto del activismo judicial, porque podría estar suplantando al legislador, ¿no? Y en ese sentido se menoscabaría el sistema de justicia. Un activismo desbordado que no puede confundirse con la proactividad es una suplantación de funciones, ¿no?, que debilita de todas maneras el sistema de impartición de justicia, porque el juez ya estaría manejando una propia agenda, ¿no? Entonces ya no se impartiría justicia, sino que se administraría poder. Gracias, vicepresidente. Señora Magallanes, hace unos minutos a un postulante que está ocupando la presidencia de una sala penal, de la tercera, le hice una pregunta. Usted también actualmente integra la tercera sala penal de apelaciones, así que me voy a permitir hacer la misma pregunta. No era una pregunta de autoevaluación, por así decirlo, ¿no? Yo le dije y le digo a usted, en una escala del 1 al 10, ¿no?, ¿con qué nota se calificaría en el sentido de su experiencia y su formación en esta sala penal de apelaciones, y qué aspectos considera todavía le faltaría, si es que le faltan, ejercer algún tipo de mejora en la formación? Esa es la primera pregunta que le quiero hacer. Bien, gracias. Sí, ciertamente comparto colegiado con el magistrado Enríquez, que ha sido entrevistado anteriormente.
Bien, si tuviera yo que calificarme dentro de la escala que usted propone, me calificaría con un 9. En esta etapa ya de mi vida, con 29 años de servicio al Poder Judicial, ¿no? Considero que mi valor no solo ya es producción, sino también criterio y generar valor público desde la magistratura, ¿no? Ahora, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, ¿qué faltaría mejorar? Yo creo que sí falta algunos temas administrativos en la mejora de la Corte Nacional, como por ejemplo, estandarización de trámites, ¿no? Los casos que se manejan son megacasos. Por ejemplo, un cuaderno de prisión preventiva que normalmente en una corte ordinaria puede ser de un tomo, en nuestra corte las prisiones preventivas pueden llegar a tener 50 tomos, es decir, más de 20.000 folios, ¿no? Estandarizar procedimientos. Luego, propiciar el expediente electrónico, ¿no? Para facilitar el acceso. También me parece que podríamos mejorar en cuanto a estandarización de resoluciones, a efecto de evitar que las resoluciones sean ampulosas, ¿no? Porque eso puede afectar el eficientismo. Si bien pueden ser eficaces, pero afectan el eficientismo con la consecuencia de demora en la administración de justicia y la deslegitimación del Poder Judicial. Son 3 aspectos en los que usted considera a nivel institucional, porque, sí, claro, yo les preguntaba, y un poco hago hincapié, o sea, yo les preguntaba en el sentido de una autoevaluación desde su función, ¿no? Pero, en fin, y con relación a esta estandarización de las resoluciones, ¿qué es lo que se plantea en concreto? Entiendo que en la respuesta, vamos a decirlo así, eficientismo versus ¿qué? ¿Qué es lo que ahora se da que puede implicar o puede afectar este eficientismo que usted menciona? Sí, es que, por ejemplo, una resolución debidamente motivada, justificada, es eficaz, ¿no? Logra el objetivo, el resultado. Pero si esa decisión es expedida fuera de los plazos procesales, ya no es eficiente. Ya. Entonces, eso impacta en la sociedad, ¿no? Impacta negativamente y nos deslegitima. Por eso considero que la estandarización de resoluciones, con el rigor jurídico necesario, con la motivación suficiente, puede ser eficaz y eficiente al mismo tiempo. Ya. Y una última pregunta. Desde una mirada de valoración de pruebas en el marco de las funciones resolutivas que ustedes tienen, ¿cómo evaluar un peritaje, vamos a decir así, contable del Ministerio Público versus un peritaje contable de parte, ¿no? ¿Bajo qué rigor metodológico, bajo qué aspectos puntuales se deberían evaluar o se evalúan 2 peritajes contables emitidos, uno por el Ministerio Público, pero el otro por un perito contable inscrito en el registro correspondiente, ¿no? ¿Qué métodos se utilizan? Sí, bien, eso es lo que generalmente aparece en los procesos penales, ¿no? Y se tiene una idea que debe ser desfasada, ¿no? Que el peritaje oficial tiene mayor fiabilidad que el peritaje de parte, pero ello no es así. Precisamente la fiabilidad es que le va a conferir el estándar, y ese estándar lo podemos trabajar desde las reglas de Daubert, que han sido acogidas también por la Corte Suprema. Las reglas de Daubert, que fue un caso en Estados Unidos, Daubert versus Pharmaceutical, estableció cómo debe evaluarse las pericias, ¿no? El primero eleva el estándar, ¿no? Primero en tecnicismo, ¿no? ¿Quién otorga esa pericia, ¿no? Si tiene las condiciones necesarias el perito para realizar esa pericia, la expertise necesaria. Luego, el procedimiento que ha realizado. Debe verificarse que el procedimiento se base en cuestiones científicas,
¿no? Y que no solo científicas, sino que además sean aceptadas por la comunidad científica y tengan el respaldo necesario, porque podría ser una propuesta científica aislada, ¿no? Sin verificación. Luego, verificar también el grado de fiabilidad de su propia pericia. Ninguna prueba alcanza el 100%. Por ejemplo, la prueba de ADN, que es la prueba científica con un estándar más alto, no llega al 100%. Entonces, el perito también debe exponer cómo es que su peritaje tiene un margen de error. Ese margen de error también da posibilidades al magistrado para poder contrastarlas con la otra o la otra pericia o contrapericia, ¿no? Y finalmente, de las conclusiones tienen que estar debidamente justificadas. Considero particularmente que debe haber mínimos argumentales racionales. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted. Gracias, presidenta. Doctor Cayo. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Cayo. Veo en su hoja de vida y en su experiencia profesional que usted ha sido presidenta del Jurado Electoral Especial de Huamanga. Sí. Cuéntenos algo sobre su experiencia en esa función. Bien, como integrante, si me permite, doctor, tengo, como indiqué, tengo 29 años al servicio del Poder Judicial, ¿no? Desde el año 2004 soy magistrada, ¿no? En diferentes cargos, y en el año 2017 fui de magistrada juez superior titular de la Corte de Ayacucho. En el año 2020 la Sala Plena me designó como presidenta del Jurado Especial Electoral de Huamanga. En ese momento había una crisis, ¿no? Había las vacancias. La experiencia desde aquella presidencia fue bastante positiva. Pude identificar, ¿no?, cómo la ciudadanía también espera de la justicia electoral la legitimidad y la independencia necesaria, ¿no?, en este tipo de procesos electorales. En cuanto al aspecto administrativo, bueno, no es muy diferente, pero claro que los plazos, por ejemplo, allá no hay día ni inhábil, ¿no? Se trabaja todas las horas, aun cuando sea de madrugada. Sí, o sea, hasta esa parte de su respuesta quiero quedarme. O sea, por un lado, se señala que los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, los representantes del Poder Judicial que van ahí van a una suerte de congeladora por alguna suerte de disentimiento que existe al interior, entonces los mandan a la congeladora. ¿Usted qué opina sobre esa visión que tienen algunos magistrados respecto a ir como representantes del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, yo discrepo de esa postura porque la designación de la Sala Plena para representar al Poder Judicial en una justicia distinta es un honor, ¿no? E igualmente se administra, se imparte justicia. Entonces se exige el mismo nivel de un magistrado que está en la jurisdicción ordinaria, ¿no? Se tramita procesos, se debe dar una respuesta oportuna y pronta. Igual se necesita eficacia y eficiencia. Y respecto a la independencia e imparcialidad que usted ha referido en el ejercicio de esa función, se ha cuestionado mucho desde diversas plataformas la participación del señor Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones y de alguna suerte de sesgo político que haya podido ejercer desde esa alta magistratura o alto encargo. ¿Qué opina usted? Bien, el señor Salas Arenas aún mantiene el cargo de juez supremo, ¿no?, con la reserva del caso, ¿no? Y mi opinión en todo caso sería en abstracto. Me refiero a los cuestionamientos que se han hecho. Ya, bueno, no hablemos del señor propiamente, yo lo he referido como un ejemplo, y los cuestionamientos existen, no estoy señalando nada que no exista en los medios de comunicación. Bueno, en todo caso, ¿qué opina usted de la politización o el uso, la instrumentalización de los cargos por parte de quienes deben ejercer determinada función con autonomía, con independencia?
Bien. Esa es una mejor contextualización de la pregunta. Gracias, doctor Cayo. Bueno, igualmente, ¿no? La justicia electoral se fundamenta en los mismos principios de la justicia ordinaria: imparcialidad, equidistancia con las partes. El magistrado debe ser firme, no solo al exponer sus decisiones, sino también en la autocontención, ¿no? Debe transparentar su independencia. No basta solo serlo, sino también hay que exhibirlo, ¿no? Eso depende también de la fortaleza ética que tenga el magistrado, ¿no? La autocontención frente a los cuestionamientos políticos y la decisión firme fundada como deber primario en la ley y la Constitución. La presión política no debe ejercer influencia en el magistrado electoral. Y respecto a los magistrados en general, ¿qué opina usted de esta salida a medios o exposición mediática de algunos integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público a efectos de exponer públicamente sus diferencias con los titulares de sus instituciones? Bien, yo creo que una de las características de los magistrados es la serenidad y la prudencia, ¿no? Porque si bien tenemos también libertad de expresión, pero nosotros nos debemos al cargo. Recordemos que la función jurisdiccional o la de los fiscales no es un espacio de comodidad, sino es un espacio de responsabilidad. En ese sentido, el autocontrol debe primar en ese tipo de situaciones, ser prudente, y si se tiene que declarar con rigor jurídico sobre la decisión, no sobre cuestionamientos ajenos a ello, ¿no? El no hacerlo puede debilitar las instituciones. Y así está sucediendo, ¿no? O sea, temas que que deben ventilarse a la interna, ¿no? Seguramente hay instancias de diálogo al interior de una institución, claro. se ventilan públicamente y lo que hacen es lo que usted ha señalado: debilitar las instituciones, hacen que las instituciones pierdan legitimidad. Así es. Y obviamente hay un clima de desconfianza de parte de la población. Sí, pues por eso yo creo que lo que también se debe rescatar el juez, ¿no? Es el valor público, y es legitimar y proteger la institucionalidad. Debemos generar valor público. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias, es todo, presidenta. Le agradecemos a la postulante y damos por culminada esta sesión. Les Gracias. agradezco a ustedes. Buenas Que tardes. tengan ustedes buenas tardes. Igualmente.